Pocos creyentes ahora entienden un pacto oriental. Como resultado, la mayoría de los creyentes de hoy mal entienden a Dios. Como resultado, muchos creyentes hoy dicen, Dios obra de manera misteriosa. ¿No has oído que dicen eso? Para los creyentes se supone que no es un misterio. Y algunas de las preguntas que le has hecho a Dios, Dios, ¿por qué sigo enfermo? Dios, ¿por qué mi tío murió de cáncer? Dios, ¿por qué estoy en pobreza? Estás a punto de tener la respuesta. Tengo que decirte, cuando leí la declaración de Craig Hill, es mi amigo, pero dijo, Dios no está en control. Yo dije, Craig, ¿estás meshuga? Es la palabra hebrea para loco. Y él respondió. ¿Sabes, Sid? Estoy meshuga. Meshuga por el Mesías. Todos tienen que estar meshuga por otra persona, así que prefiero estar meshuga por el Mesías. Pero, ¿sabes? Hablando de ese asunto, cuando digo que Dios no está en control, claro que no me refiero a que Dios no es todopoderoso. Pienso que Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, pero lo que creo que muchas personas confunden es la diferencia entre el concepto de soberanía y control. Creo que Dios es soberano, pero no está en control. Y la razón es que el control implica usar tu poder para manipular a las personas y las circunstancias, para forzar un resultado deseado. La soberanía es, a su vez, ser dueño de todo. Pero trabajar a través de autoridad delegada, ofrecerle a las personas elecciones con consecuencias. Este sería el ejemplo obvio. Si Dios estuviera en control, leemos en la Biblia, su voluntad es que nadie perezca. Entonces nadie perecería. Pero observamos que no es cierto. Claro. Las personas perecen. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que Dios no está en control. Dios es soberano. Lo que eso significa es que Dios le ofrece a las personas opciones y hay consecuencias. Eso significa, por ejemplo, recibir a Jesús, el Mesías. Dios no obliga a nadie a hacerlo. Él no dice, voy a manipular y controlar y forzar. No. Él ofrece una elección. Él dice, esta es la vida, esto es la muerte, y es eterna, es tu elección. Es soberanía. Dios no está controlando todas las circunstancias. Verás, vemos qué cosas horribles pasan. Vemos ahora que las personas son decapitadas. Las personas son asesinadas, son violadas, y terribles injusticias pasan. Lo único que debes hacer es tomar un periódico o ver las noticias y verás todo tipo de cosas pasando en esta tierra que son horribles. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios desea. Para que le cediera la autoridad a él. Él dijo de su reino, que es reino de la muerte, la destrucción, la devastación. Afortunadamente, Dios tenía un plan. Envió a Jesús, el Mesías, a la tierra, y cuando Jesús murió derramó su sangre y creó un pacto. Y en ese pacto, cuando resucitó de los muertos, dijo esto: toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dados a mí. Y Él no se llevó la autoridad con Él al cielo. Se volvió y nos la devolvió a nosotros, los creyentes. Y la situación que vivimos ahora, Sid, es esta. Tenemos una asociación con Dios. Dios nos ha dado su autoridad delegada en esta tierra como creyentes por el pacto. Eso es lo que significa pacto. ¿Sabes qué me molesta, Craig? ¿Qué es, Sid? Que Dios es tan bueno, pero es mal entendido incluso entre sus propios hijos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y sabemos que Dios tiene la capacidad de sanarte y no has sanado, que un ser querido muere de cáncer, una parte de ti, una parte de tu mente dice amo a Dios, pero tu corazón dice Dios, me has decepcionado. Odio ese malentendido. ¿Qué le dirías a alguien cuyo tío murió de cáncer y Dios no lo sanó y ese tío amaba a Dios? Lo que descubrimos, Sid, es que hay muchas variables en la Tierra, todo tipo. Hay factores nutricionales, hay factores emocionales, factores de pecado, hay todo tipo de cosas que afectan eso. Si Dios ha hecho un pacto con nosotros y su voluntad es sanar por la sangre de Jesús, nos ha dado autoridad para implementar eso. Pero hay una estrategia del enemigo. La estrategia del diablo es destruir a alguien o traer muerte y enfermedad sobre alguien y luego voltearse y decirle a la gente, Dios hizo eso, Dios lo permitió, y las personas se decepcionan de Dios. ¿Sabes? Hay alguien viendo ahora y es exactamente tu circunstancia. Tenías un ser querido y murió, y en tu corazón
Dijiste, Dios, ¿por qué dejaste que eso pasara? Y sabes, aquí está la verdad. Dios no fue quien destruyó a tu ser amado. Satanás es quien lo destruyó, quien tomó, quien vino a robar. Dios es el que te ama y el propósito del enemigo es que cierres el corazón a Dios y te alejes de Él. ¿Sabes que hoy, si abres tu corazón y dices, Dios, perdóname por culparte, lo que pasará es que cambiará algo, liberará algo en tu corazón y restaurarás la gloria y la presencia de Dios en tu vida de nuevo? ¿Sabes la historia que me contaste sobre la mujer que casi fue violada? Sí. ¿Puedes explicarlo? Esto explica a alguien que entiende el pacto y cuando volvamos después de la pausa, quiero explicar qué es un pacto oriental y muy pocos cristianos lo entienden. ¿Sabes? Esa chica tenía un entendimiento del pacto. Ella estaba en su devocional leyendo la Biblia y encontró una escritura, Isaías 54:15. Dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. El Espíritu Santo le dijo que memorizara eso y lo meditara, y lo hizo. Después, y ella no sabía por qué, pero 2 semanas luego tocaron a la puerta de su apartamento. Ella vivía sola, abrió la puerta, un hombre entró a la fuerza y dijo, te voy a violar. Pues de inmediato esa palabra vino a su espíritu y fue un poco... ella luchó, debo probarlo en serio porque las consecuencias son peligrosas aquí. Decidió, voy a aceptar lo que creo que Dios me dijo. Ella le dijo, no me vas a violar. Además, estoy en un pacto con el Señor Jesucristo. Significa que Él está en mí y yo estoy en Él. Lo que me quieras hacer, se lo haces a Él. Dime, ¿qué viniste a hacer aquí hoy? ¿A violar a Jesucristo? El hombre se puso, ¿qué? ¿Qué? No sabía qué decir. Él comenzó a tener miedo y ella dijo, no. Él está en mí, lo que vas a hacerme a mí se lo haces a Él. Es más, soy la niña de sus ojos. Eso significa en hebreo pupila. Estás poniendo el dedo en la pupila del ojo de Dios ahora. Y agregó, no tienes autoridad en este apartamento. Dios me la dio a mí. Yo... provisiones de ese pacto. Es así, había un anciano del que escuché hace 100 años y el sueño de su vida era viajar de Escocia a los Estados Unidos. Él tenía un primo en los Estados Unidos, entonces compró un boleto y ahorró por mucho tiempo, abordó el barco y se dirigió a América para cumplir el sueño de su vida. Lo único es que no tenía suficiente dinero para poder comprar la comida en el restaurante del barco, así que volvía a su camarote diario y comía pan seco, carne y queso que llevó con él. Pasaba por el restaurante y veía que otros pasajeros compartían esas deliciosas comidas. Cuando estaba llegando al puerto de Nueva York, cerca de la isla Ellis, estaba parado en la cubierta del barco viendo el paisaje y pudo hablar con una de las camareras y ella le dijo, ¿disfrutó de su viaje? Y él dijo, estuvo genial, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, pero el único problema es que desearía haber tenido suficiente dinero para ir al restaurante y comer algo ahí. Y la camarera le dijo, oh, por Dios, ¿puedo ver su boleto? Vio el boleto y la camarera dijo, señor, ¿no se dio cuenta? Toda la comida estaba incluida. Corrió al restaurante y comenzó a comer todo lo que pudo en la última media hora de su jornada. Así están muchos creyentes en el pacto. Y es lo que Dios me dijo a mí. Eres como ese hombre. Tienes un pacto, pero no sabes qué está incluido. Y como no sabes lo que está incluido, te pierdes de la mitad de las cosas. La sanidad está incluida. La salvación eterna está incluida. Las provisiones están incluidas. Si tú no entiendes exactamente cómo un pacto oriental opera. Sí. Y estabas en una colina de esquí cuando tu hijo se lastimó. Tu hijo pudo morir. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Eso es cierto. Lo que pasó, Sid, cuando Tengo 2 hijos. El mayor, cuando era adolescente, estaban afuera haciendo snowboarding y no se usaban cascos en esos días. Bueno, llegué a la cima de una colina con mi esposa Jan y estaba mi nombre en un letrero de la patrulla aérea. Fuimos a la cabaña de la patrulla aérea y dije mi nombre. Y una mujer se volvió y le dijo al chico que estaba detrás de ella en la patrulla, mejor díselo. Y pensé, ¿decirme qué? Ese chico dijo, hace como 45 minutos su hijo mayor dio un salto y aterrizó sobre el hielo de cabeza y tiene la peor herida cerrada en la cabeza que yo haya visto. Iba volando como un pollo sin control, inconsciente. Tuvimos que sedarlo. Ahora está abajo en el hospital de la base de la colina, en el pueblo. Le están haciendo escáneres, MRI y CAT y es mejor que usted vaya ahora mismo. De inmediato el pensamiento vino a mi corazón, va a morir.
o va a quedar como vegetal por el resto de su vida. Claro. ¿Sabes? Ese tipo de pensamientos Claro. vienen a la mente del Padre. Y de pronto otro pensamiento surgió de mi espíritu, porque había estado enseñando sobre el pacto de la sangre, y me di cuenta que ese pacto significa que Dios es 100% fiel para hacer lo que dice. Así que recordé mi propia enseñanza, que era esa. Cuando estás en crisis o bajo presión, una persona que no entiende el pacto oriental dirá, ¿qué voy a hacer? Una persona que entiende el pacto dirá, ¿qué tiene Dios que decir? Oramos y liberamos la autoridad que Dios nos ha dado, que es liberar el poder de Dios para hacer un milagro. Mi hijo fue sanado sobrenaturalmente y fue restaurado del todo a la normalidad. Ahora, tengo curiosidad. Enseñaste una clase sobre el pacto de Sí. la sangre, pero una cosa es enseñar y otra cosa es estar en esa circunstancia. Si no hubieras entendido, ¿cómo pudiste tener este valor? Yo creo, Sid, que hay 3 cosas que tienen que haber para que el pacto ayude a alguien. Número 1, debes estar en el pacto. Significa que debes ser nacido de nuevo. Tienes que haber recibido a Yeshua, Jesús, el Mesías, para que perdone tus pecados y luego estás en el pacto. Pero muchas personas están en el pacto. Pero la segunda cosa que debe aplicarse es conocer las provisiones del pacto. Si no, eres como el hombre del barco que no sabe qué tiene disponible. Si yo no supiera que la sanidad está disponible por la sangre de Yeshua, no hubiera sabido cómo liberar eso a mi hijo para que fuera sanado. Pero no solo tienes que saberlo. La tercera cosa es que debes saber que es suficientemente fuerte con confianza en tu corazón para aplicarlo en contra de los enemigos. Y en verdad fue... Si puedes conocer lo primero, conocer lo segundo, pero si no sabes cómo aplicarlo, si no tienes la confianza Exacto. de que tienes la autoridad delegada, pero ahí es donde la mayoría de las personas lo pierden. Ujú. No conocen la diferencia entre un pacto Sí. y un contrato. Cuando volvamos, conocerás la diferencia. Quiero que se clave en tu vida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para... Sabes, aquí en Occidente no entendemos un pacto oriental. ¿Por qué somos tan ignorantes de los pactos orientales? ¿Sabes, Sid? Las personas en el este entienden un pacto de una forma totalmente diferente a nosotros en las naciones occidentales. Y la razón es que ellos lo tienen en su cultura y experiencia. Esto es un pacto. Un pacto es el acuerdo más solemne conocido por el hombre que solo se rompe con la muerte. La muerte es lo único que rompe un pacto. Y para la mente del pensador oriental, si te doy mi palabra en un pacto, hay 100% de posibilidades de que lo cumpla porque prefiero morir que romper mi palabra. En el occidente, el concepto de pacto ha sido intercambiado por un concepto diferente de contrato. A veces usamos la palabra pacto, pero lo que queremos decir es un contrato condicional bilateral, ¿sabes? Un contrato es esto. Si me das tu palabra y yo te doy mi palabra, depende totalmente del desempeño de cada persona. Si haces lo que dices, yo haré lo que dije. Pero si rompes tu palabra y no haces lo que dijiste, o si me eres infiel, o me traicionas, o me lastimas, o te vuelves contra mí, o me engañas, totalmente está justificado que termine mi relación contigo y me deshaga de ti. Ya no tengo que relacionarme contigo. O si acepto venderte algo, si no me das el dinero, yo no tengo que darte nada. Ese es un contrato. Un pacto, por otro lado, la mejor palabra, y vemos que se usa todo el tiempo en la Biblia, es promesa. Si te hago una promesa y luego digo, Sid, voy a hacer esto por ti, o voy a darte eso, eso no depende para nada de lo que tú hagas o no hagas. Es 100% dependiente de mi integridad al guardar mi palabra. Y eso es un pacto. Muy bien, entiendo lo que dices ahora sobre el pacto. Sí. Pero, ¿qué me dices de alguien, ya que depende de Dios, no depende de nuestras obras, etcétera? Sí. ¿Qué hay de alguien que vive en pecado sin arrepentirse? ¿Dios está obligado a cumplir su pacto? Esto es lo que encontramos. Dios siempre es por ti. Dios nunca te dará la espalda. Él dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Es lo que Jesús dijo, siempre está de frente a ti. Pero luego leemos en Hebreos capítulo 10, verso 26.
Dice que si sigues pecando voluntariamente, es decir, si voluntariamente pecas y pecas y pecas, lo que en realidad haces es morir espiritualmente. Matas la semilla del Espíritu de Dios en tu espíritu. Y usa un lenguaje muy fuerte. Dice, cuando haces eso, lo que en realidad haces es pisotear al Hijo de Dios. Profanar la sangre en la cual fuiste santificado. ¿E insultas al Espíritu de qué? ¿Al Espíritu de gracia? Y así Eso que... es muy interesante. Insultas al Espíritu de gracia cuando tú voluntariamente sigues pecando. ¿Qué hay del umbral en que alguien... explica eso en el Es este. un concepto muy poderoso. En el este hay un concepto muy poderoso. Cuando un hombre invita a otro hombre a ir a su casa como huésped, derrama sangre afuera de la puerta, en la entrada. Eso es lo que pasó en la Pascua. Es exactamente lo que pasó en la Pascua, que Dios les dijo que hicieran. Es una costumbre oriental común, y cuando un invitado llega y ve la sangre derramada, sabe que está invitado a entrar al pacto. Cuando pasa por el umbral, el anfitrión dice, te protegeré con mi vida. Todo lo que tengo es tuyo, soy todo tuyo, eres familia para mí, te protegeré con todo lo que tengo. Pero si ese invitado viene y pisa el umbral, pisa la sangre, lo que le dice al anfitrión es, rechazo tu oferta de protegerme, rechazo tu oferta de pacto, te escupo en la cara y muero para ti. Eres mi enemigo. Si haces eso, es mejor que traigas a tu ejército, porque el anfitrión te matará en ese momento. Es la misma imagen que usan en hebreo. Y no sabemos que esas imágenes están justo en la Biblia, pero cuando tú comprendes esas imágenes, puedes estar confiado en tu relación con el Dios vivo. No tiene que ser como la abuela de mi esposa solía siempre decir, Dios obra en maneras misteriosas. Claro que no. Dios obra exactamente de acuerdo a su palabra, pero déjame decirte otra cosa que es crítica. Puede haber alguien viéndonos ahora que diga, oh vaya, creo que ya hice eso. Tal vez cometí un pecado imperdonable, o tal vez soy uno que pisoteó la sangre. ¿Sabes cómo saberlo? ¿Sabes cómo saber si eres esa persona? Muy simple. Hebreos capítulo 6 dice, la persona que ha hecho eso es imposible restaurarla de nuevo para arrepentimiento. Lo que significa es que si te arrepientes y dices, Dios, quiero cambiar, quiero sanar mi vida, quiero que me liberes, estoy en esclavitud. Dios está ahí para ti. Él te sanará. No eres la persona que hizo eso. La persona que se separa de Dios y muere espiritualmente es la que no quiere conocer a Dios, la que no quiere tener nada que ver con Dios. Si nos estás viendo hoy, no eres tú. Sabes que Dios está por ti hoy. Si te arrepientes y dices, clamas al Señor y dices, en el ministerio varios años haciendo ministerio juvenil, sí, de pastores asociados, y sentimos que Dios inspiró algo dentro de nosotros para movernos, a hacer más, por así decirlo, en el ministerio. Y por alguna serie de circunstancias y eventos, el pastor fundador de la iglesia a la que fuimos en Phoenix renunció y nos llamó a mi esposo y a mí para ir y ser parte de eso. Y fue un momento en verdad ordenado por Dios. Sabemos eso ahora más que en ese tiempo, pero Dios nos preparaba para algo muy poderoso. Nos llevó varios años darnos cuenta de todo el alcance de la historia, pero en realidad nos preparaba para algo. Fue un jalón y un llamado de Dios a movernos frente al ministerio, y así llegamos a Phoenix. Tuve un momento que fue decisivo y excepcional en mi vida espiritualmente, y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios, y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios, y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó, y obviamente es muy difícil articularlo.
pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y por supuesto en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, sí. Cuando estaba en el altar, en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto
en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años. 2 muy significativas, Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es, Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos, y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria, no nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús.
Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Sí. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. Kim dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida. No tienes que tolerarlo, no más. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora la pastora Kim Owens dice, no más días áridos. Comenta eso. Sí, yo pienso, Sid, que se puede vivir en un día fresco del Espíritu Santo todos los días de la vida. Podemos vivir en avivamiento, en la presencia sustancial y el poder de Dios que resulta en una transformación interior. No tenemos que tolerar temporadas áridas, no tenemos que tolerar momentos áridos e infertilidad en la vida. Y bueno, la historia en las Escrituras que me viene a la mente es cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, dame agua. Y luego él continuó durante la historia y él dijo, si bebes del agua que te doy, jamás volverás a tener sed. Solo piensa en eso, jamás tendrás sed. No tenemos que tolerar las temporadas áridas y la sequía de la religión, o sentir que estamos lejos del Señor. Y también me recuerda a Isaías 44 y las dos mujeres ancianas del avivamiento de Hébridas que clamaban a Dios para que tocara su región y ciudad. Y Él les dijo, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ellas solo oraban esa oración al Señor. Señor, dijiste y tú prometiste, y Dios trajo un derramamiento justo en Hébridas. Dios puede hacerlo hoy por nosotros. No tenemos que vivir en sequía en nuestro caminar espiritual con el Señor, así que animo a todos hoy a clamar a Dios. Clamen a Dios, clamen a Jesús por esa agua viva. Nunca tendrás sed de nuevo.
Ten avivamiento en tu casa justo ahora. Ten avivamiento con tu familia. Jesús es fiel para verte donde estás. ¿Te consideras a ti misma una porrista del Espíritu Santo, Sí. de su gloria? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, solo vuelvo a lo que dije antes de nuestra declaración de no conformarnos. No nos conformaremos con nada menor. Queremos la gloria y todo lo que debamos hacer para provocar o persuadir o cultivar, para contender, para conseguir la gloria y mantener la gloria. Eso haremos. Es insistir en oración, es insistir en ayuno, es insistir en el espíritu y la búsqueda espiritual. Es hacer las cosas que sabemos hacer y solo saber que el Señor es fiel para derramar su espíritu. Pero sí, soy una porrista de su gloria. No nos conformaremos por nada menor a la gloria del Señor. Muy bien. Hay personas viendo que no pueden ir a tu iglesia, ni siquiera viven en Así Arizona. Y Sí. ellos quieren tener la misma gloria en su casa para ellos, para sus esposos, Sí. sus hijos. Sí. ¿Se puede? Absolutamente, absolutamente. Es un llamado simple. Es un llamado simple, clamar al Señor. Dios, quiero más. Dios, quiero más. Es lo que hice cuando Dios me marcó hace tantos años. Debe haber más. Dios, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Quiero que te manifiestes. Quiero que te manifiestes. Hoy muchas de las vidas espirituales sí se han vuelto muy robóticas, se han vuelto muy predecibles. Pero Dios tiene esferas de gloria y esferas de revelación, esferas de su esencia que quiere abrir para nosotros y derramarla en nuestra vida, pero debemos clamar por ella. Y solo digo, sigue buscando a Dios. Sé intencional con tu búsqueda espiritual. No te rindas, no retrocedas y Dios abrirá los cielos. Los cielos se abrirán por un largo tiempo. En nuestra área no pensamos que los cielos se abrirían, pero se abrieron. Se abrirán en todas las regiones, se abrirán sobre tu vida personal y tu casa. Yo quiero que luches en un minuto por aquellos que nos ven. Amén. Para que tengan hambre de Dios. Amén. Lucha para que quieran lo que reciben las personas que visitan tu iglesia. Amén. La presencia de Dios que está en esta mujer justo ahora. Si estuviera disponible, Sí. la querrás. Sí. Pero antes di una oración rápida conmigo, pero que contará para la eternidad. En voz alta. Querido Dios, repite después de mí. Querido Dios, soy un pecador y lo siento. Creo, Jesús, que moriste por mí, por mis pecados. Y mis pecados se eliminaron. Este es el primer día del resto de mi vida, mi nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, Jesús vive dentro de mí. Te hago mi Salvador y Señor. Amén. Kim ora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que nos ven hoy. Espíritu Santo, oro para que entres en su atmósfera justo ahora. Gloria de Dios, deja que tu luz entre a su atmósfera. Cámbiala ahora, Señor, te pido, para que sientan la potente presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que los toques en su espíritu, Señor. Pon un hambre y la desesperación para que superen, Señor, su último nivel de encuentro contigo, para que superen su última experiencia contigo en una atmósfera mayor de gloria. Dios, te pido que cambies la atmósfera ahora, Señor Dios. Pon esa semilla en ellos ahora, Dios, para que no se conformen y tampoco se rindan, oh Señor, hasta que se muevan en, Señor, hasta que se muevan en, Señor, hasta que se muevan en. Que permití que la vergüenza controlara mi vida y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití, digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza y le permití acceder en mí. al enemigo acceder en mí. acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Señor, confieso los pecados de mis ancestros, Padres, padres, todas las figuras de autoridad en mi vida. todas las figuras de autoridad en mi vida, Todos los que han pecado en mi contra. todos los que han pecado en mi Que contra, me llevaron a permitir
esta vergüenza. que me llevaron a permitir esta vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora. Señor, te pido que me perdones ahora, como yo los perdono. como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Señor, elijo perdonarme a mí mismo por todas las estupideces que cometí. por todas las estupideces que cometí. Para agrandar esta vergüenza. Para agrandar esta vergüenza en mi vida. y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza. Rompo mi pacto con la vergüenza, Con el miedo y con el control. con el miedo y con el control. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros Y Señor, confío en los días vendrás y venideros. sanarás las heridas de mi corazón. Vendrás y sanarás las heridas de mi Que corazón dieron lugar a la vergüenza. que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy Señor, hoy declaro la guerra a la vergüenza. declaro la guerra a la No vergüenza pararé la guerra y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. hasta estar totalmente libre. En el nombre de En el nombre de Jesús. En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Lo hiciste. Gracias, Señor. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver. Espiritualmente. Y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos
que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara, lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos, era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración que llegó un poco después de que el avivamiento surgió fue no nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria, no nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos,
Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora quien predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy, sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir. Algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir
la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños, y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor, y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Ah, qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen Así es.